Cristianos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Cristianos valientes, alcemos. Este es nuestro invitado, señor director, Andrés Fortunato Victoria, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas de abril de 1965. Profesor, escritor, historiador, abogado notario, sobreviviente de la Guerra de Abril de 1965 y deportista laureado del deporte dominicano. Distinguido, le dejé la pregunta en el pasado segmento. La importancia, vamos a explicarle a la gente qué es un fideicomiso a propósito de esta situación que está en el presidente de la República en relación a Punta Catalina. ¿Qué es un fideicomiso? Mira, lo primero es que un fideicomiso es un acto de buena fe. De su origen, es un acto de confianza de alguien que se llama fideicomitente, que es el dueño de la propiedad, que se va a poner en manos de un tercero para su administración bajo control de, si se quiere, el fideicomisario, que es la persona al cual va destinada la verdadera administración de ese bien. Por ejemplo, un bien que se pone a administrar, se le da a un tercero. El poder de administración a un tercero. Por ejemplo, se le ha dado el poder de administración al fideicomisario, que es el Banco de Reserva. La Punta Catalina, el fideicomitente o dueño es el Estado. El fideicomisario es el Banco de Reserva y tiene un equipo técnico que ese es el encargado de la administración directa, que está bajo la condición que pone la Constitución de la República al manejo de todo bien del Estado. Hay una ley de fideicomiso también que se aprobó en el gobierno del PLD. Hay una ley de fideicomiso, pero que no no se refiere mucho al fideicomiso público. Aquel es básicamente privado, pero se puede entender que el fideicomiso público entra a formar parte de lo mismo. Se puede entender. La ley 189-11. ¿Hay que adecuar la ley entonces? No, si la ley hay que adecuarla para hacerla un poco más específica, y ya el presidente de la República oímos en su discurso que lo va a someter al Congreso. Sí. Eso vendrá mucho más transparente y se podrá entender mejor la buena intención que puede tener el fideicomiso. Que no se puso en tela de juicio cuando fue utilizado para la red vial, no se puso en tela de juicio. No se puso en tela de juicio cuando se fue para la policía, pero en este caso se ha puesto en tela de juicio la fe que se puede tener. ¿Pero por qué? Porque Punta Catalina desde ya es una empresa que deja grandes beneficios, sí. Deja más de 15 millones de pesos de dólares aproximadamente cada mes. Y muchos sectores de lo que se hicieron dueños de los bienes públicos que se le confiscaron, por ejemplo, a Trujillo en la época del Consejo de Estado de 1962, todos esos bienes, cuando Trujillo, bueno que el pueblo sepa, cuando Trujillo murió, el 51% de los recursos invertidos en industrias y comercio de este país, el 51% correspondía a Trujillo y el 47% a sectores internacionales y el 7% a sectores nacionales. El Estado quedó capitalizado cuando se le confiscaron los bienes a Trujillo y todas esas empresas, las 22 empresas que quedaron, desaparecieron en la mano del sector privado, del sector político, en su coordinación. El sector político... Bajo el gobierno de Leonel Fernández. Bajo el gobierno del Partido Reformista. Sí. Bajo el gobierno del PRD y bajo el gobierno del PLD. Nadie salió a hacer el esfuerzo público como se hizo ahora para un fideicomiso que se envió al Congreso. Se envió.
que se aprobó en la Cámara de Diputados. Lo que quiere decir que los líderes políticos tuvieron que ver ese contrato y que luego se aprobó y que luego de aprobarse tienen muchos diputados la desfachatez de decir que no lo leyeron, lo que significa que hay un Congreso que no responde a lo que debe ser el Poder Legislativo de acuerdo a la Constitución de la República. ¿Cuál es el papel del Poder Legislativo con relación a los bienes del Estado? El artículo 246 de la Constitución de la República establece que la supervisión y control de los bienes públicos están bajo la dirección del Congreso de la República, de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría General de la República. En cuanto al Congreso, el artículo 93, en su numeral 2, en sus letras D y F, establece la obligatoriedad que tiene el Congreso de crear comisiones para ello darle seguimiento a los recursos públicos administrados donde haya que hacer inversiones, gastos, ingresos y egresos. Hay que saber si es verdad. Por ejemplo, cada vez que el presidente va a la Cámara, al Congreso, a rendir cuentas, como ahora el 27 de febrero, ¿qué tiene que hacer? Rendirle cuentas. Y el Congreso lo que tiene que saber es si es verdad que el informe que dio el presidente, sacado del informe de la Cámara de Cuentas, es correcto o no. Para eso se crean comisiones. Es decir, si el Banco de Reserva es el fideicomisario, Sí. está obligado el Congreso de la República a ver qué ha hecho ese Banco de Reserva para salvaguardar esos bienes administrados por esa comisión técnica. Eso tiene que hacer el Congreso, pero también la Cámara de Cuentas. Pero ¿qué pasa? Los diputados y senadores de la República Dominicana, en su gran mayoría, no pasan por la escuela política que encierra materia ética, cívica, de conocimiento del Estado, como ordena el artículo 34 de la ley 33-18 a los partidos políticos. Se creó ahora en el nuevo estatuto la Escuela de Formación Política. Es obligatorio, pero los congresos que hemos tenido no han pasado por esa escuela. No. Y es necesario que tanto los candidatos en las elecciones, tanto el Congreso como los ayuntamientos, como el presidente, hayan pasado por esa escuela interna y que los mismos compañeros a la hora de escoger puedan depurar por cuál candidato o candidata en función de sus conocimientos y su práctica política deben de ser electos para cumplir el mandato del Congreso de la República. Ahora se ve en esta discusión que nosotros hemos estado mirando, los militares constitucionalistas, hemos dicho, porque estamos trabajando el tema desde 1965, ya que la revolución de 65 tuvo un componente determinante que fue la corrupción que había, y eso facilitó el estallido, y el pueblo y los militares estaban descontentos con las autoridades que tenían un gobierno usurpado, que era el triunvirato, que surgió después del golpe de Estado del profesor Juan Bosch. La lucha contra la corrupción más fuerte se hizo en la Revolución de Abril, y hemos seguido, en nombre de nuestros compañeros caídos, en nombre de los hombres y mujeres caídos de ambos bandos, para que aquí no haya más guerra. Hemos optado por darle continuidad a la lucha contra la corrupción, y hoy tenemos un gobierno que lo está haciendo, y esa parte, este gobierno no puede hacer la lucha contra la corrupción y caer en el extremo de crear, por ejemplo, una figura como el fideicomiso para mal. Sí. Hay que ver lo que es para bien. Y hay que partir de ahí. Lo que pasa es que Punta Catalina, vuelvo otra vez, retomo, sí, los intereses, deja 15 millones de dólares mensuales. ¿Cuántos inversionistas no estarían detrás de eso? Nadie protestó aquí cuando el pasado gobierno habló de vender la mitad al sector privado de Punta Catalina, o el sí, 49%. Nadie protestó. Estaban vendiendo acciones. Entonces, si el presidente actual y su gobierno no cayó en eso mismo, no se le puede criticar, porque ellos pudieran haber pasado como más fácil todo por debajo de la mesa. Lo mandaron al Congreso, y el Congreso está obligado a hacer lo que tiene que hacer, vistas públicas, pero ya el presidente salió adelante y dijo, no, el Consejo Económico y Social se va a reunir para oír todas las críticas, sí, porque resulta que es un ejercicio democrático. Nosotros estamos viviendo, señores, de acuerdo al artículo 7 de la Constitución,
es un Estado social y democrático Sí. de derecho. ¿Qué es un Estado de derecho? Un Estado de derecho es una situación mediante la cual a cada principio de derecho le asiste la obligación de ser cumplido primero por el Estado. El Estado lo que ha puesto lo ha mandado al Congreso, y allí, ¿qué es lo que significa ir al Congreso? Que se ventilen todas las aristas que hay, y que entonces, si el Congreso no está de acuerdo y encuentra que hay muchos defectos, lo que hace es que devuelve el proyecto. No lo puede modificar el Sí. Congreso mismo. Es el No. presidente que tiene que verlo y con su equipo modificarlo en base a las críticas y los señalamientos oportunos que se hagan y reintroducirlo para fines de su conocimiento de nuevo. Eso es lo que hay que hacer. La democracia es una escuela permanente de cambio, de interpretación de las cosas. La democracia es para que las instituciones vayan creciendo de manera permanente. Crecer de manera permanente es una oportunidad como esta. La gente no había oído hablar la gran mayoría de fideicomisos. No, mucha gente. Sin por eso embargo, le ya digo mucha que gente le lo maneja. que le explique a la gente que es un fideicomiso, como usted acaba de hacer. Sí. Es un convenio entre el propietario que pone una gente a administrarlo. A un tercero. A un tercero a administrarlo. Y aquí resulta que el tercero, el que va a administrar también por el Estado. Es del Y el que- Estado. Y el que va a recibir los beneficios del El Estado. Ministerio de Hacienda. Entonces, por toda la parte que usted lo vea, es conveniente. por Bueno, un tiempo determinado, ese convenio. por unos 30 años, pero Eso pasó, lo voy a interrumpir para hacer una pregunta. La administración del Canal de Panamá le llegó a su tiempo y tuvo que entregarle al gobierno de Panamá el canal, 1999. que estaba siendo administrado por la gente que invirtió en su chelito y lo hicieron, pero hasta un tiempo. El gobierno de Jimmy Carter lo entregó de nuevo a Panamá. Entonces cuando se finalizó ese tiempo, pasó el canal a ser propietario de Panamá. ¿Qué es lo que va a suceder con este caso de la Punta Catalina? Que no es vendiéndola ni privatizándola, es poner una administración por un tiempo determinado. Cuando se acabe ese periodo, vuelve el Estado y toma el control 100%. Y por la experiencia que ha tenido con las empresas del Estado. Sí. Se perdieron todas del 1962 a la fecha. Sí. Es decir, Entonces, los políticos administrando, como usted acaba de decir, todas esas industrias que dejó Trujillo, ¿qué pasó? se Se perdieron. perdieron. Si usted calcula 1962 al 2000, son 38 años. Más 22 son 50 años. En 50 años se perdieron. Pero Punta Catalina en 30, 20 años menos, puede seguirse administrando por el Estado. Hay una garantía, porque el Estado es el que va a supervisar y controlar todas esas operaciones finalmente. Y al Estado es que hay que someter la venta al Congreso. El Congreso, ¿qué va a decir? Si es un Congreso, como estamos diciendo, formado para defender la Constitución y al país, no va a ceder, al contrario, va a ser dueña de nuevo de una empresa que le debe dar el 32% que está dando hasta el día de hoy de la energía al país y que le debe dar los beneficios económicos que le está dando. Eso es lo que nosotros interpretamos a partir de la buena fe que nosotros entendemos que tiene el fideicomiso. Y el presidente Y de el la presidente República. no es que se comprometió aquí con combatir la corrupción. Eso significa que él no puede caer en eso. La Constitución Dominicana permite 2 periodos y nunca más. ¿Cuál es su opinión al respecto? Oh, sí, que se respete la Constitución. Y si el presidente se ha ganado el pase a un segundo periodo, que sea reelecto, si se lo ha ganado. ¿Qué quiere decir si se lo ha ganado? Sí. Que se cumpla con lo que dice la Constitución y las leyes. Si él sigue la lucha contra la corrupción, Sí. caiga quien caiga, el pueblo va a respaldar. Organizando las instituciones del Estado para que cumplan su rol, la Cámara de Cuentas. Si él la fortalece y coge su partido y hace que los demás partidos estudien y eduquen a los candidatos futuros, y esta veda que hay de electoral, donde no se puede hablar de candidatos en la calle hasta el primer domingo de julio del 2023, si estos 16 o 17 meses se aprovechan y se prepara a la población para que la población no se deje engañar, porque aquí hay un problema. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? Que aquí se cuenta con los más ignorantes,
para ir a las elecciones. Hay un grupo de gente que no le interesa porque sabe que hay mucho soborno y que es una falsedad que se hace el día de las elecciones. No, vamos a incluir a la gente buena. Cuando la gente buena, capaz del país, se interesen por la política. Cuando la política sea la ciencia más noble, la más pura de ocupar la parte más noble de la sociedad. Cuando se dé ese pensamiento de Duarte, Sí. que en este mes de la patria Sí. debe retomarse, la verdadera política es la política de hacer que se cumplan con las leyes. Si el presidente lo logra, para él va a ser, como dice un amigo mío, un cachú, una papa con cachú. Valga la propaganda. ¿Qué pasaría? Pero si no lo hace, él tiene que darle buen fin al COVID y hacer el trabajo. Sí. Mantener la macroeconomía, hacer el trabajo. Sí. Hacer que el turismo no caiga independientemente del problema. El sector minero, ponerlo a producir también en beneficio de los pueblos en los cuales se hacen uso de los recursos que están en su subsuelo. Si todas esas cosas se logran y se mantiene esa libertad donde la gente tenga derecho a mandar al gobierno, porque el gobierno es un mandatario, una persona que lo manda el pueblo. Para eso fue que se juramentó en cumplir la Constitución de la República. Sí. No puede imponer nada. Pienso que a partir de ahora se puede hablar de que estamos entrando a la ruta de un verdadero Estado Social Democrático de Derecho. En el próximo programa que tengamos usted y yo, vamos a hablar de la figura de Juan Pablo Duarte a propósito del mes de la patria. Gracias por la visita. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los beneficios que reclama